Mi papa viron mi coche nuevo y decidiron venderlo para financiar l'una vacación a mi hermana porque se acaba de divorciar. Dijeron que yo tenía otra opción, ya que me iba bien económicamente. Así que decidí resolverlo en los tribunal. Supongo que debería empezar diciendo que todo este desastre ocurrió porque solo quería visitar a mi papa. No los había visto en un par de meses y, honestamente, pensé que todo estaba bien entre nosotros. Ya saben, lo normal, simplement ocupada con la vida. Además, mi papa se había estado quejando de que su corazón le estaba dando lata otra vez, lo cual siempre su excusa favorita para hacer que veía a verlo. Algo así como, tu papa no está muy bien, debería venir a vernos de que pas algo. Todo un clásico. Así que, siendo la buena hija que soit, pensé en echarme el viaje de 6 horas en carretera para ir a verlo. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. Mi novia, Ximena, se acababa de comprar una camioneta nueva y reluciente. Estuvo ahorrando para comprarla como por 2 años y estaba super orgullosa de ella. Ya saben, el tipo de coche que se ve tan bien que te sientes como una celebridad al manejarlo. Así es su camioneta. La ha tenido un par de meses y a veces me deja manejarla porque tuve que me mi coche viejo al tale por una tontería con el motor que la verdad no entiendo. Enfin, le pregunté a Ximena si me prestaba su camioneta para el viaje de fin de semana a casa de mi papa, y no tuvo ningún problema. Llegué a casa de mi papa y, al principio, todo era bastante normal. No pusimos al día, hablamos de hello de siempre, de cómo me iba en mi trabajo, de cómo ha sido la vida desde que Ximena se mudó conmigo el mes pasado. Y, por supuesto, me preguntaron por la camioneta, porque era difícil no notar el lujosa que se veía estacionada en su entrada. No le di mucha importancia cuando me preguntaron de quién era. Así que simplement dije de hello más casual, sí, es mía. Lo que, viéndolo en retrospectiva, fut la estupidez más grande que he dicho. Pero honestamente, ¿por qué importaría, verdad? Exacto. Aussi, somos familia, es solo un coche. Avanzamos hasta el cuarto día de mi visita. Decidí juntarme a comer con una amiga, una de esa vieja amiga de la prepa con las que solo habla un par de veces al año, pero con las que todavía te sientes cercana. Así que salí por una hora y, cuando regresé a la casa de mi papa, noté algo raro de inmediato. La camioneta no estaba. Al principio pensé que tal vez mi papa se había ido a dar una vuelta en ella, lo que parecía un poco improbable porque su salud no era mejor, pero bueno, no entré en pánico de inmediato. Así que entré a la casa y pregunté, oigan, ¿dónde está la camioneta? Mi mamá estaba ahí parada en la cocina, super casual, como si nada pasara. Y me dice, la vendimos. Perdón, ¿qué? Por un segundo pensé que estaba bromeando, tipo, ¿quién vende el coche de alguien sin preguntarle? Y mucho menos el coche de tu hija, verdad? Así que me reí y le dije, no, ya en serio, ¿dónde está el coche? Pero ella no se estaba riendo. Hablaba totalmente en serio. Lo vendimos, volvió a decir como si fuera la cosa más normal del mundo. Recuerdo que me quedé mirándola fijamente, esperando a que dijera que era una broma o algo así. Pero luego entró mi papá y la apoyó, diciendo que les habían pagado muy buen dinero por ella. Creo que me quedé en blanco por un segundo, porque me tomó un minuto entender lo que estaba pasando. Habían vendido la camioneta de Ximena. La camioneta nuevecita de mi novia, para la que había estado ahorrando durant años. La vendiront así de simple. Cuando por fin empecé a procesarlo, le dije, ¿qué demonio quieren decir con que la vendiront? Ni siquiera es de usted. Y luego mi papá sal con, bueno, tu dijiste que era tuya, así que pensamos que no había problema. Ni siquiera podía articular palabra para decir algo como, ¿quién hace eso? ¿Quién vende un coche sin siquiera revisar si, legalmente, es suyo para venderlo? Empezaron a explicarme cómo le tomaron foto a la camioneta, se las mandaron a uno amigo y encontraron un comprador que estaba dispuesto a pagar una muy buena lana por ella. Les pregunté cuánto le habían dado, y me dijeron, le dimos el dinero a tu hermana. Necesitaba un descanso después de el del divorcio. En este punto, mi cerebro estaba haciendo cortocircuito. Mi hermana.
la misma hermana que apena me a dirigido la palabra en anno, la misma que vive en otro estado y ni siquiera se molesta en visitar a menos que ne saisit algo. Vendiron el coche para pagar l'una vacación porque ne sesitaba un descanso. Yo estaba furiosa. Empecé a gritarle, preguntandole en que demonio estaban pensando. Y saben que me contestaron? Bueno, a ti te va muy bien. Te puede comprar otra. Pero tu hermana, de verdad ne sesitaba esto. No podía creerlo que estaba escuchando. Vendiron la camioneta de Ximena para pagar l'una vacación a mi hermana y alguna joya o elo que sí que hayan comprado con ese dinero. Y de verdad pensaron que estaba bien porque a mí me iba bien économiquement. Les dije que la habían regado en grandi que no tenian idea de en qué clase de problema se habían metido. Pero en lugar de pedir perdón, me voltearon la tortilla. Mi mamá me dice, bueno, si hubiera sido honesta y no hubiera dicho que no era tu coche, no lo habríamos vendido. En realidad, esto es tu culpa por no decirnos la verdad. Mi culpa? Mi culpa? Estaban actuando como si yo fuera la que lo había arruinado todo, como si yo fuera la mala del cuento por no dar todo los detalles del coche. Digo, claro, no debía haber mentido y decir que era mío, pero no manchant, quien vend un coche sin siquiera preguntar. Y encima tuvieron el descaro de decir que debía haber sido honesta porque la familia no se miente. En ese momento, yo estaba temblando de courage. Llamé a Ximena ahí mismo, enfrente de elo, y le conté todo. Mi papá se quedaron ahí parado, con cara de horror, mientras le explicaba que su coche había desaparecido. Ximena estaba encabronada, obviamente, pero intentó mantener la calma. Me dijo que ella se encargaría, pero que de ninguna manera iba a dejar de presentar cargo. Y honestamente, yo estaba de acuerdo. Le dije a mi papá que si no recuperaban la camioneta, Ximena los iba a demandar y yo la iba a ayudar. Empezaron a entrar en pánico, pidiendo que no hiciera nada drástico. Mi mamá estaba llorando, diciendo, no lo haría daño a tu propio padre, aussi? Somos familia. Pero en ese punto, ya no me importaba. Vendieron un coche que ni siquiera era mío para vender. Me traicionaron a mí, traicionaron a Ximena, y todavía actuaban como si elo fueran las víctimas. Ese día me fui de su casa completamente entumecida, sabiendo que las cosas nunca volverían a ser igual. Después de irme de casa de mi papá ese día, supe que las cosas se iban a poner fea. Estaba tan enojada. Pero ya no se trataba solo de la camioneta. Se trataba del hecho de que mi papá no podían ver lo mal que estaba lo que habían hecho. Y para colmo, tuvieron la audacia de culparme a mí por su estupidez, como si yo hubiera sido la causante de todo este desastre. Pero enfin, no tenía tiempo para sentarme a masticar mi courage. Tenía que averiguar qué hacer a continuación. Ximena estaba comprensiblemente furiosa, y cuanto más elo pensaba, peor me sentía por ella. Había trabajado durísimo para ahorrar para esa camioneta, merecía algo mejor que el hecho de que vendieran su coche sin que ella siquiera lo supiera. Era como si todo estuviera pasando en cámara lenta y yo estuviera atrapada en esta pesadilla de situación que no podía controlar. Lo primero et lo primero, llamé a mi papá y le dije que recuperaran el coche. No me importaba que tuvieran que hacer, llamar al comprador, ofrecer más dinero, lo que fuera necesario. No tenían opción. Pero, por supuesto, empezaron con su excusa. Mi papá me salió con, et que ya le dimos el dinero a tu hermana y no queremos disgustarla. En serio? No sé qué rollo se tra mi hermana, pero de alguna manera siempre se sale con la suya. Es como si mi papá tuviera un punto ciego permanente cuando se trata de ella. En el segundo en que dice que está molesta o que necesita algo, se desviven con tal de asegurarse de que si feliz. Pero yo, se supone que yo solo debo ser la hija responsable que tiene que entender los problemas de todos los demás. Sin embargo, esta vez no iba a dejar que se salieran con la suya. Le dije directamente que si no recuperaban la camioneta, Ximena iba a presentar cargo. Y, honestamente, yo iba a estar ahí apoyándola al 100%. Y fue entonces cuando mi mamá entró en modo de pánico total. Empezó a rogarme, diciendo, no lo haría eso a tu propia familia, ¿verdad?
Era como si estuvira intentando manipularme con la culpa para que dejara todo por la paz, pero yo no me lo iba a tragar. Aussi, ni siquiera sensient remordimiento por ello que hicieron. Solo les pesaba que lo subirán descubierto. Y claro, en lugar de admitir que la habían regado, mi papa empezó a culparme otra vez. Dijo, si no hubiera dicho que el coche no era tuyo, nada de esto habría pasado. Debiste haber sido honesta con nosotros desde el principio. Yo quería gritar algo como demonio e esto mi culpa? Vendiront un coche sin preguntar y de alguna manera, la culpa la tengo yo. Le dije sin rodeo, esto no se trata de que yo haya mentido. Se trata de que usted piensan que está bien vende algo que no es suyo. Eso no es normal. Pero el solo negó con la cabeza como si yo fuera la que no entendía nada. Hicimo esto por tu hermana. Ella necesitaba la ayuda. Ahí fu cuando me di cuenta de algo. Mi papa no iban a arreglar esto. No iban a pedir perdón. Simplement se iban a aferrar a su postura y fingir que tenían la razón por que lo hicieron por la familia. Como si de alguna manera eso justificara que me jodiran. Después de esa lamada, me senté en la habitación del hotel con Ximena a repasar todo lo que había pasado. Ella intentaba mantener la calma, pero yo podía ver que estaba igual de enojada que yo, y tenía todo el derecho de estarlo. Digo, estábamos hablando de su coche. Yo solo quedé atrapada en medio de todo esto, pero ella era la que tenía que lidiar con el hecho de que su camioneta había sido vendida sin su permiso. No era justo. Empezamos a platicar sobre cuál era nuestra opción. Ximena estaba lista para presentar cargo, y la verdad es que yo no veía otra salida. Intentamos ser razonable. Intentamos pedir que elo arreglaran, pero elo actuaban como si no fuera la gran cosa. Como si vender la propiedad de alguien más fuera simplement algo que se podía perdonar por ser familia. Sin embargo, ya no se trataba solo de la camioneta. Se trataba de respeto. Mi papa no me respetaban. No respetaban a Ximena. Simplement creyant que podian hacer elo que se le diera la gana y que yo me iba a dejar pisotear porque eso e elo que siempre había hecho. Pero esta vez era diferente. Esta vez cruzaron una línea y no elo iba a dejar pasar. Ximena decidió llamar a su abogado para poner en marcha los asuntos legal. Yo no quería que le gara a eso, pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción teníamos? Mi papa ya habían demostrado que no iban a arreglarlo por su cuenta. Así que, si esto era elo que se necesitaba para recuperar el coche, que así fura. Más tarde esa noche, recibí otra llamada de mi mamá. Pensé que tal vez, solo tal vez, había entrado en razón. Que quizás se había dado cuenta de la gran tontería que habían hecho y estaba lista para hacer lo correcto. Pero no, solo llamaba para pedirme que hablara con Ximena y la convenciera de no presentar cargo. No podemos pagar los gastos de un pleito legal, me dijo. Casi me río. Tienen para vender un coche y darle el dinero a mi hermana, pero no tienen para lidiar con las consecuencias de su acto. Le pregunté. Empezó a llorar, diciendo que no querían lastimarme, que solo intentaban ayudar a mi hermana. Era como si ni siquiera estuviera escuchando lo que yo le decía. Le contesté muy clara, esto no se trata de mi hermana. Se trata de que ustedes agarraron algo que no le pertenecía y pensaron que estaba bien porque son familia. De esta no se van a salvar. Mama. Tienen que recuperar la camioneta o Ximena va a presentar cargo y no es nada que yo pueda hacer al respecto. Ella solo seguía llorando, diciendo que no sabía qué hacer. Casi sentí lastima por ella, pero luego recordé como no sintió pena cuando vendió el coche de Ximena sin siquiera pensarlo dos veces. No se sintió mal cuando le dio la lana a mi hermana. Solo se sentía mal ahora porque los habían atrapado. Colgué el teléfono sabiendo que las cosas nunca volverían a ser igual con mi papa. Habían mostrado su verdadera cara y ya no podía ignorarlo. Yo no era su prioridad. Era solo un plato de segunda mesa, alguien que podía pagar los platos rotos para que mi hermana tuviera su vacación de amor propio. Ximena y yo pasamos el resto de la noche platicando sobre qué hacer a continuación. Sabíamos que todo el tema legal iba a ser un desmadre, pero era la única salida. Mi papa no iban a solucionar esto por él mismo,
ino ibamo a dejar que se saliran con la suya. No sabia que trarian la siguiente semana, pero una cosa estaba clara, las cosa entre mi papa y yo nunca volverian a ser las misma. Actualisation 1. Después de la lamada con mi mamá, Ximena y yo supimos que habíamos pasado el punto de no retorno. La forma en que mi papa habían restado importancia a toda la situación de Jaba en claro que no iban a facilitar las cosas. Y, honestamente, en ese punto ya no quería elo fácil. Quería elo justo. Quería que se hicieran responsable de elo que hicieron. Ximena y yo decidimos manejar de regreso a la casa de mi papa para intentar hacerlo entrar en razón por última vez. Pero no por elo. Esto era por mí. Necesitaba mirarlo a los ojos y asegurarme de que entendiran el desastre que habían provocado. Además, me daba la impresión de que probablemente estaban sentado ahí esperando a que yo simplemente dejara todo por la paz y me alejara. Y no iba a permitir que eso pasara. Cuando no estacionamos en la entrada, mi corazón latía a 1000 por hora. Ximena estacionó la camioneta, nuestro coche rentado prestado, y no quedamos sentada ahí por un minuto, sin decir nada. Podía sentir la tensión entre nosotras, no porque estuviéramos enojada la una con la otra, sino porque toda esta situación era sumamente ridícula. No podía creer que estaba a punto de entrar a la casa de mi papa y, básicamente, regarde que arreglaran un error que elo cometieron. Esto alista situ elo esta, dijo Ximena finalmente, rompiendo el silencio. Ella estaba mucho más tranquila de elo que yo me sentía y, a decir verdad, se elo agradeci. No sé si habría podido manjar esto sin su apoyo. No vayamos y tocamos el timbre. Mi papa no abrió y, en cuanto no vio, me di cuenta de que no esperaba que yo estuviera ahí para esto. Me barrió con la mirada de arriba a abajo, como si yo tuviera que pedir perdón o algo así, como si yo hubiera hecho algo malo. Regresaste para hacer que tu novia entre en razón, preguntó, sin siquiera voltear a ver a Ximena. Ese tonito en su voz, tan condescendiente y como si el tuviera el control, fut suficiente para hacerme explotar, pero me contuve porque no se trataba de pelear. O almeno, no todavía. No, venimos a hablar del coche, dis-je, intentando mantener mi voz firme. No estoy para juguecito. Ya han causado suficiente problema, contestó, haciendo a un lado para dejarnos pasar, pero no sin soltar un comentario más, tal vez debiste haber pensado en todo esto antes de habernos mentido. Pude sentir a Ximena tensarse a mi lado, pero le apreté la mano para recordar que mantuviera la calma. No íbamos al lugar a ningún lado a grito. Entramos a la sala y mi mamá estaba sentada en el sillón, viendo muy nerviosa, como si hubiera estado llorando. Me imagino que se había pasado la última hora intentando convencerse de que elo eran las víctimas en esta historia. Ni siquiera saludó. Solo no miró como si trajéramos mala noticia a su casa en lugar de venir a arreglar el desastre que ella ayudó a crear. Mamá, papa, tenemos que hablar en serio, empecé, sentandome frente a elo. Ximena se quedó de pie, con los brazos cruzados, claramente sin entrer en perder el tiempo. Ya les explicamos todo, dijo mi mamá suavemente, tratando de hacerse la víctima. ¿Qué más quieren que le digamos? Queremos la camioneta de regreso, la interrumpió Ximena con voz firme. Vendiront algo que no le pertenecía. No puden simplement encogerse de hombro y decir que está bien por ser familia. Tienen que arreglar esto. Mi papa puso los ojos en blanco, elo que me hizo encabronar de inmediato. Estamos intentando arreglarlo, pero ya le dimos el dinero a tu hermana y no se elo queremos quitar. Sabelo difícil que han estado las cosas para ella. El hecho de que siguieran metiendo a mi hermana en esto ya me estaba colmando la paciencia. Ella no era la que la había cagado. Furon elo, pero seguían actuando como si no pudieran hacerse responsable porque eso lastimaría su sentimiento. No iba a dejar que se siguieran escondiendo detrás de ella como si fuera un escudo. Me valant madre su vacación, le solté de golpe. Esto no se trata de ella. Se trata de la camioneta. Tienen que recuperarla. Mi papa se cruzó de brazos, viendos bastante molesto. Está siendo irracional. Tampoco es como que no pudieran comprar otra. Te va bien, no? No elo podía creer. Que me iba bien. De eso se trataba todo esto.
Crayant que como no estaba sufriendo económicament, estaba bien simplement trobar malgo. Senti que la cara me hardia y sup que estaba a pinto de perder los estribos. No et el pinto, grité poniendom de pi. Se trata de respeto. Agarraron algo que no era suyo y elo vendiron sin pensar en elo que significaba para mí o para Ximena. Usted no puden decidir que puedo o no puedo pagar. Usted no tienen derecho a tomar esa decisión. Mi mamá empezó a llorar otra vez. Por supuesto que no queríamos lastimart. Solo queríamos ayudar a tu hermana. La ha pasado tan mal y tu siempre has sido tan independiente. Pensamos que elo entendría. Entendez que pensaron que estaba bien mentir mi robar la Ximena. Porque eso fu elo que hicieron. No vendiron mi coche. Vendiron su camioneta y ni siquiera preguntaron. En este pinto, Ximena finalmente volvió a hablar. Miran, esto no tiene que ponerse feo. Solo queremos la camioneta de regreso. Pongamos en contacto con el tipo al que se la vendiront. Ofrezcan el dinero y seguiremos adelante. Pero si no elo hacen, voy a presentar cargo, no quiero hacerlo, pero elo haré. Mi papa se puso de pi, évidemment encabronado. Te cree que puede venir a mi casa a dar morden? Quien te cree que er? Tu no er de la familia. Solo er una vieja que sal con mi hija. Les juro que Ximena elo manejo mejor de elo que yo elo ubira echo. Se mantuvo tranquila, aunque se le notaba que estaba echando chispa. Soit la mugé à la que le robaron el coche. Et s'assoit. Hubo un silencio super tenso. Mi mamá miró a mi papa como rogandol que se echara para atrás, pero a él le valió madre. Era demasiado terco. Ahora me daba cuenta. No iba a admitir que se había equivocado. Nunca. Ni siquiera para salvar su propio peljo. No vamos a seguir con esto, dijo mi papa finalmente, negando con la cabeza. Si tanta gana tienen de recuperar el coche, demandé no, pero no voy a ceder a su amenaza. Miré a Ximena y ela azintio. Se acabó. Intentamos ser civilizada, pero no dejaron otra opción. Va, dis-je, agarrando mi bolsa y poniendom de pi. No vemos en los tribunal, entonces. Mientras salíamos, mi mamá me llamó, diciendo no sé qué cosa de que estábamos cometiendo un grave error y de como nunca creyó que me fuera a poner en su contra de esa forma, pero no me di la vuelta. No miré atrás. Ximena y yo no subimos a su coche, mientras no aljabamos, tu una cosa clara, ya no se trataba de la camioneta. Se trataba de respeto. Y estaban a pinto de aprenderlo a la mala. Actualisation 2. Bueno, después de irnos de la casa de mi papa ese día, Ximena y yo estábamos totalmente decidida a presentar cargo. Intentamos ser civilizada y dar la oportunidad de arreglar las cosas, pero la arruinaron. Me estaba preparando mentalmente para el desmadre que se nos venía encima con abogado, fecha de audiencia y todo eso. Pero justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada de alguien de quien real no esperaba saber nada, mi hermana. Ahora, un poco de contexto sobre mi hermana. No hemos sido unida en ano. Vive en otro estado, casi nunca no visitai, honestamente, a esta altura somos más como conocida que hermana. En los ojos de mi papa, ella es la hija de oro, y yo simplement he aprendido a vivir con eso. Pero que me llamará ahora, eso era raro. Ni siquiera había hablado con ella desde que reventó todo este asunto del coche. Al principio ignoré la llamada. Ya estaba super desgastada por todo lo que había pasado y no tenía gana de meterme en más drama familiar, pero siguió marcando una y otra vez hasta que al final le contesté, solo para salir del paso. Bueno, dis-je, intentando sonar neutral. Ni siquiera se molestó en saludar. ¿Qué demonio está pasando? Me exigió. Mamá y papá me acaban de llamar para decirme que los está amenazando con demandarlo. ¿Qué te pasa? Les juro que senti como me subía la presión al instant. ¿Qué descaro de su parte? Llamarme y actuar como si yo fuera el problema aquí. Respiré profundo para tratar de mantener la calma. Vendiront la camioneta de Ximena, le dis-je, sin preguntar. Y por cierto, te diront la lana a ti, así que supongo que deberías saberlo.
Ubo una posa en la neai entons me solto el golp, que? No pued le varlo a juicio por algo como esto. Son nuestro papa. Tienne que de jarlo pasar. Tuve que rerme. No pu d'évitarlo. De jarlo pasar? Et broma? Vendiront algo que no era suyo. Eso e ilegal. Esto no es solo un malentendido como quieran hacerte créer. Se puso a la defensiva de inmediato, solo intentaban ayudarme. La estado pasando muy mal y no querian gastar su propio ahorro. ¿Cuál es el problema? Es solo un coche. Ahí fu cuando me volví loca. No es solo un coche. Se trata de que no respetan a mini aximena. Creen que puden hace elo que se le dé la gana y nosotras solo debemos sonrer y a sentir porc somo familia. Pero esta vez cruzaron la reya. Se quedó calada por un segundo y me di cuenta de que real le valía un pepino elo que yo estaba diciendo. Solo quería que dejara de causar el problema a nuestro papa. Luego, intentó manipularme emocionalmente. Tu siempre la has tenido más fácil, dis yo. Como si eso tuviera que significar algo para mí. Tiene un buen trabajo, una buena novia. No necesita el dinero como yo. Mamá y papa pensaron que elle lo entendería. Ya estaba harta. Tu crees que se trata de dinero? Se trata de que le robaron a Ximena y Lugo me culparon a mí. Y ahora me lama actuando como si yo fuera la mala. ¿Sab qué? Me val madre elo que piense. Est no es tu problema. Esto es entre yo, Ximena y nuestro papa. Así que no te meta. Eso no le gusto para nada. Esta siendo una egoísta, me reclamó. Elo te criaron. Anecho mucho por ti, y así es como se los paga. Casi no podía creer elo que estaba escuchando. No tenía ni idea de elo que yo había pasado con elo. Como siempre me habían tratado como la que tenía que entender los problemas de los demás. Yo nunca fui su prioridad. Jamais. Pero ahora que estaban en problema, de repente todo se trataba de la familia y de elo mucho que le debía. No le debo nada, dis-je confirmeza. Y definitivamente a ti no te debo ninguna explicación. Se acabó esta conversación. Antes de que pudiera decir algo más, le colgué y bloqué su número de inmediato. No necesitaba ese tipo de negatividad en mi vida, y menos ahora. Ximena, que había estado sentada junto a mí todo el tiempo, solo negó con la cabeza. ¿Está bien? Me preguntó, aunque claramente sabía que no. Si, contesté, aunque era mentira. Es solo que no elo entiende. Ninguno de elo entiende. Ximena asintió, pero no dijo nada. No hacía falta. Ella sabía que esto era mucho más grande que la camioneta. Se trataba de ano de ser la que tenía que dejar pasar las cosas mientras a mi hermana le daban todo en bandeja de plata. Se trataba de que mi papa siempre asumió que yo estaría bien, que me las arreglaría sola porque me iba bien en la vida. Pero esta vez, no elo iba a dejar pasar. Esta vez iba a dar la cara por mí y por Ximena. Ella merecía algo mucho mejor que el hecho de que vendieran su coche como si nada, y yo merecía algo mejor que ser tratada como un plato de segunda mesa. Más tarde esa noche, nos sentamos a platicar de cuál serían nuestro siguiente paso. Ximena seguía empenada en presentar cargo. Y para ser honesta, yo también. Pero antes de hacerlo, decidimos dar a mi papa una última oportunidad de hacer lo correcto. Sabía que probablemente no serviría de nada, pero una pequeña parte de mi todavía tenía la esperanza de que por fin se dieran cuenta de la gran regada que habían hecho. Manejamos de vuelta a su casa a la mañana siguiente, y estuve temiendo ese momento todo el camino. No sabía que esperar, pero presencia que no iba a salir bien. Cuando tocamos el timbre, mi papa no abrió otra vez. Esta vez, ni siquiera intentó disimular su molestia. Y ahora que quieren? No soltó. Ximena dio un paso al frente. Les estamos dando una última oportunidad, dijo, con voz calmada pero firme. O recuperant la camioneta o no vamos a juicio. Usted deciden. La cara de mi papa se puso rora de courage y pud ver como apretaba los puños. Te crees que puedes venir aquí a dar orden, Gruno. Esta es mi casa y tu no me vas a decir que hace.
Suspiré. Era exactement elo que me esperaba. No iban a céder. Ninka elo asian. Papa, no venimo a pelear, le dis-je intentando sonar firme. Solo queremo la camioneta de regreso. Eso et todo. Si no puden hace eso, entonces no deia otra opción. Mi mamá apareció en la puerta, con los ojos llenos de lágrima otra vez. Por favor, no rogo. No hagan esto. Somos familia. La mirei, por primera vez, no senti culpa. No senti que estuviera haciendo algo malo. Solo me sentia cansada de ser la que tenía que comprender, harta de ser la que tenía que dejar pasar las cosas por el bien de la familia. Esto no se trata de la familia, dis-je tranquillement. Se trata de respeto, y usted perdiront el mio en el instant tant que vendiront ese coche. No dimo la vuelta y no fuimo, de jandolo parado ahí. Mientrano al jabamo, senti una extrana sensation de alivio. Sabia que est no era el final, pero por primera vez en muchísimo tiempo, senti que al fin me estaba defendiendo. Actualisation 3. Después de esa última visita a casa de mi papa, sup que todo se había terminado. Ya no había forma de arreglar esto. Elo habían tomado su decisión, y yo la mía, pero elo que pasó después no me elo esperaba para nada. Pasaron un par de días sin tener noticia de elo. Ni lamada, ni mensage, nada. Ximena y yo estábamos lista para seguir adelante con el proceso legal, y aunque todavía se sentía un poco surrealista estar en esa posición, en bas elo habíamos asimilado. Pero de repente, de la nada, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Casi no contestó, pensando que era alguien vendedor de telemarketing, pero algo me dijo que contestara. Resulta que era el chavo que había comprado la camioneta de Ximena. Ahora, no tengo idea de cómo este güey consiguió mi número, pero me llamó para avisarme que mi papá elo habían contactado. Por elo visto, estaban intentando recuperar el coche, ofreciendo más dinero del que había pagado originalmente. Esa parte tenía sentido. Lo que no tenía sentido fue elo que me contó después. Disant que la camioneta essuya, pero hubo algo que no me cuadró, me dijo el chavo por teléfono. Revisez los papel con más cuidado ici que la factura siga a nombre de otra persona. A nombre de Ximena, supongo. Me quedé en choc. Aussi, no solo mi papa habían vendido la camioneta sin mi permiso, sino que elo habían hecho sin siquiera hacer el cambio de propietario correctamente. Legalmente seguía siendo el coche de Ximena, y ni se habían dado cuenta o simplement no le importó elo suficiente como para arreglarlo. Le expliqué la situación al chavo por teléfono, que mi papa la habían vendido sin permiso, que Ximena iba a presentar cargo, todo el rolo. Escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró. Presencia que algo andaba mal, me dijo. Mira, no quiero involucrarme en ninguna bronca legal, así que estoy dispuesto a regresar el coche si usted me devuelve lo que pagué por él. Le dis que tendría que hablarlo con Ximena, pero, la verdad, senti que me quitaba un peso de encima solo de saber que podíamos recuperar la camioneta. Al colgar, le conté de volada a Ximena elo que había pasado, y estuvo de acuerdo con el plan. Recuperaríamos el coche, le pagaríamos al tipo su lana, y cancelaríamos la demanda. Parecía la forma más limpia de salir de todo este desmadre. Así que acordamos una hora para vernos con el chavo y recuperar el coche. Cuando le gamo, todo salió sobre rueda. No entregó la slave, le pagamo, y así sin más, la camioneta de Ximena estaba de regreso a donde pertenecía. Fut un grand alivio, pero eso no borraba el dano que mi papa habían causado. Mientras no íbamos manejando, Ximena volteó a verme. Y ahora que, me preguntó. Y sabía que no se refería solo a la camioneta. Y ahora que, era la gran pregunta. Mi papa habían cruzado una línea y, aunque recuperamos el coche, la confianza se había hecho pedazo. No veía como íbamos a poder recuperarnos de esto. Lo pensé un rato y, finalmente, dis-je, creo que ya acabé con elo. Ximena no dijo nada por un momento, solo asintió como si me entendiera. Y honestamente, seguro que si me entendía. Había estado a mi lado durante todo el proceso,
viendo como mi papa siempre ponian a mi hermana en primer lugar y a mi me trataban como un plateau de segunda mesa. Ella sabia que esto ya no se trataba solo de la camioneta. Se trataba de una vida entra de ser el segundo lugar en mi propia familia. Al día siguiente, bloqué los números de mi papa. Ya no quería escuchar más excusa. No quería lidiar con su manipulación, su loriqueo, ni nada de ello que creeran que me haría cambiar de opinión. Había terminado con ello. Pasó una semana y, por primera vez en muchísimo tiempo, todo estaba tranquilo. No me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaban mi papa en mi cabeza hasta que dejaron de estar ahí. Al principio se sentía raro, pero después me sentí libre. Por fin podía enfocarme en mi propia vida, en mi relación con Ximena, sin la presión constante de intentar complacer a mi familia. Pero, por supuesto, eso no duró mucho. Un día después, recibí un mensaje de mi tía, con quien no hablaba desde hacía años. Quería saber que estaba pasando entre mi papá y yo, me dijo que estaban destrozado y que no entendían por qué les estaba cerrando la puerta. No le contesté. Sabía que si ello hacía, todo se volvería más drama. A mi papá se le daba muy bien hacerse las víctimas y yo no estaba dispuesta a dejar que me volvieran a arrastrar a ello mismo. Luego, de la nada, mi hermana me mandó un mensaje de texto. No había sabido de ella desde aquella última gran pelea por teléfono, así que vers un ombre aparece en mi pantalón me revolvió el estómago. No quería lidiar con ella, pero por curiosidad, abrí el mensaje. ¿Es en serio que bloqueaste a mi mamá y a mi papá? ¿Qué demonio te pasa? Eso fut todo. Ni una sola disculpa, ningún intento por entender mi lado de la historia, solo más culpa. Ni siquiera me molesté en contestar. La bloqué también a ella. Ximena y yo decidimos hacer un viaje para despejar la mente. Empacamos el coche de verdad esta vez, y agarramos carretera por un día. No fueron las grandes vacaciones ni nada por el estilo, solo una escapadita para recordarnos que la vida no tenía que estar llena de drama y caos. Fut super lindo tomar distancia de todo y pasar tiempo con la única persona que había estado firme a mi lado durante todo este proceso. En el camino de regreso a casa, pensé mucho sobre toda la situación con mi papá. Una parte de mí seguía triste por cómo habían terminado las cosas. Digo, nadie real quiere cortar lazo con su familia, pero al mismo tiempo, sabía que era la decisión correcta. Mi papá no iba a cambiar. Siempre pondrían a mi hermana en primer lugar, siempre esperarían que yo simplemente lidiara con cualquier tontería que me aventaran porque eso es lo que siempre había hecho. Pero ya no. Cuando regresamos del viaje, me sentí diferente, más ligera, como si por fin hubiera soltado algo que me había estado pesando por años. No sabía que me deparaba el futuro, pero tenía una cosa muy clara, ya no iba a dejar que mi papá controlara mi vida. Ya no iba a hacer el plan de reserva, la que siempre tenía que entender y hacer sacrificio por todos los demás.